Antes de comenzar el estudio, quiero darles saludos de mis hermanos allá de la Iglesia Nuevo Pacto en Maryland, que junto con los hermanos de Carolina del Norte estuvimos en alguna actividad el fin de semana. Por eso no me vio usted aquí, porque estuve saludándolos, pero me pidieron de favor que les mandara saludos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos reciben esos saludos? Amén. Sean todos recibiendo ese saludo de los hermanos en Cristo. Vamos a la palabra del Señor. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 3 al 4. Libro de los Hechos, capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 3 y el versículo 4. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Hoy vamos a introducirnos a la oración, al tema de la oración, que fue uno de los pilares y columnas de la iglesia del principio. La iglesia del principio, por enseñanza aquí del apóstol, el apóstol Pedro fue el que sugirió que era necesario que tomaran el rol del trabajo de la iglesia algunos hermanos que fueran llamados para eso, y ellos, los apóstoles, se quedaran con el ministerio de la oración y la palabra. Esas dos columnas fueron claves en el desarrollo, en el avance y en el crecimiento de la iglesia. Aunque esas dos columnas fueron aplicadas aquí para toda la iglesia, es lógico pensar, hermano, y es entendido pensar que las mismas dos columnas de la oración y la palabra son la clave para una vida personal cristiana de éxito y de avance también. Ningún cristiano va a poder avanzar sin esas dos columnas en su vida. Ningún cristiano va a permanecer firme ante los ataques del diablo sin estas dos columnas. Ninguna familia, voy a ir un poquito más allá, ninguna familia, ningún hogar va a permanecer firme contra las acechanzas del diablo. Usted recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, y que detrás de nosotros, dice el apóstol Pedro, viene el diablo como león rugiente buscando a quien devorara. Pero ¿cómo mantenernos firmes ante los ataques del mundo, los ataques del diablo que son fuertes? ¿Cómo mantenernos firmes? Las dos columnas de la iglesia, la oración y la palabra, son las mismas columnas que el creyente necesita en su vida. De ahí, hermano, la insistencia, quizás que tal vez usted oiga que insistimos en, hermano, mire, el día miércoles, reúnase a orar, hombre, en casa. Reúnase a estudiar la palabra. Se va a dar cuenta usted, como nos hemos dado cuenta cientos y miles de personas, que estudiando la palabra se aprende, y aprendiendo de la palabra se puede enseñar la palabra de Dios. Uno de los efectos sumamente positivos de aquellos que predicamos la palabra, que enseñamos la palabra, que enseñan a los niños, ya sea en la iglesia, en los hogares, se va a dar cuenta
que a medida que usted va estudiando, va aprendiendo mucho más. Y a medida que usted tiene la responsabilidad de enseñarle a alguien, se va dando cuenta que necesita, hermano, dedicarle tiempo para entender, aprender y compartir la palabra a otros. Cuando usted tiene la responsabilidad de enseñarle a ese niño, a esa niña que tiene pocos años, 10 años, 11 años, 15 años, se va a dar cuenta que cuando usted tiene esa responsabilidad de enseñarle, usted se va a ver obligado a aprender más de la Biblia. Aleluya. Cuando no tiene esa responsabilidad, ¿sabe qué hace? La Biblia jamás se abre en casa. Aleluya. Nunca se abre. ¿Por qué? Porque no la leemos, porque no sentimos la responsabilidad de enseñar. Y entonces nos acomodamos. Nos acomodamos más bien a ver la novela. Aleluya. Nos acomodamos más bien a ver los programas de televisión. Nos acomodamos más bien a ver a otras cosas, pero no nos damos cuenta que estamos haciendo a un lado las dos columnas más importantes de la vida del creyente: la oración y la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se anima a darle un fuerte aplauso al Señor? Si usted me está entendiendo. Desde la caída de Adán, la comunicación con Dios se perdió. Se perdió. Fue hasta algunas generaciones después que se retomó la comunicación con Dios. Enós, un descendiente de Adán, allá por la 7ª generación, empezaron a buscar a Dios, dice, por primera vez. Como que se tardaron bastante. Fíjese, hermano, después de la caída de Adán, Abel empezó a saber que era la comunicación con Dios, pero resulta que pues lo mató Caín. Y entonces las nuevas generaciones como que se quedaron sin buscar a Dios por un tiempo. Y la Biblia nos relata que en Génesis, que Enós fue un hombre justo y él empezó, pero ese ya era la 7ª generación, ya empezó a buscar a Dios. Y después, por supuesto, se transmitió esa búsqueda del Señor. Cuando Cristo vino a la tierra, se dio cuenta que los hombres habían hecho de la comunicación con Dios, habían hecho un ritual, habían hecho ceremonias, habían hecho una costumbre, pero comunión con Dios muy pocos tenían en el tiempo. Cuando Jesús vino, encontró fariseos, escribas que oraban para sí mismos, fariseos y escribas que se paraban en las esquinas y oraban para que los vieran los demás. Se entraban a las casas y hacían largas oraciones en las casas de las viudas que podían ofrendar más. Se había torcido la comunicación y la comunión con el Señor. Jesús vino a restablecer, de alguna manera, vino a restablecer y a enseñar la importancia de la comunión con Dios. Por eso los discípulos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar, porque no sabemos cómo. Y el Señor usó aquella famosa oración del Padre Nuestro y les dijo: cuando ustedes oren, oren de esta manera. Y aparece el Padre Nuestro no como una oración repetitiva, sino como una oración modelo de cómo guiar una oración. Pero entonces la iglesia retoma también, aparece la iglesia en escena en el libro de los Hechos, y la iglesia retoma ese pilar, la oración. Cometeríamos nosotros un gravísimo error en hacer la oración a un lado y no tomar la oración como una columna de nuestra vida espiritual. Hablemos un poquito de esto hoy y vamos a hablar en primer lugar de 3 aspectos importantes de la oración. Primero, vamos a hablar de la devoción. Usted habrá oído la palabra devoción, pero ¿qué significa?
¿Qué significa la palabra devoción? ¿Es meramente un ritual o una costumbre? Veamos qué significa la palabra devoción. Acompáñenme en primer lugar al Salmo capítulo 63, versículo 1, y luego definimos la palabra devoción. Salmo 63, 1 dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Oiga eso. Este es un salmo, y los salmos son un poco como escritos poéticos, pero que en su poesía bíblica declaran verdades profundas. Y fíjese que cuando uno lee la escritura aquí, en primer lugar habla de un hombre que declara a Dios como Dios mío. Fíjese. Y eso nos habla de tener claro quién es Él y quién soy yo. ¿Quién es Él y quién soy yo? Porque hay tantos dioses en el mundo, pero hay un solo Dios que creó el cielo y la tierra. Hay muchos dioses en la humanidad, pero hay un solo Dios creador de todas las cosas, que sustenta todas las cosas, que sostiene todas las cosas y que es el que nos sostiene a nosotros también. Entonces es importante hacer de Dios nuestro. De madrugada te buscaré. Habla acerca de la importancia, hermano, de poner prioridad en nuestra búsqueda. Cuando uno tiene algo importante que hacer, se levanta de madrugada. Cuando uno tiene algo que hacer muy importante, dice: me levanto temprano, mañana me levanto temprano y lo primero que voy a hacer es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque es su prioridad en ese día. Pero el salmista nos da a entender que la prioridad del creyente debería de ser buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén, amén? La prioridad del creyente debería de ser buscar a Dios. Entonces, saquemos de este versículo y definamos lo que es devoción. Oiga lo que dice la palabra devoción del diccionario bíblico, por supuesto. La palabra devoción significa amor, fervor, prontitud con que se está dispuesto a dar culto o a buscar a Dios. Eso es devoción. Amor, fervor, prontitud con que se está dispuesto a dar culto o a buscar a Dios. Eso es devoción. Cuando usted y yo oíamos la palabra, esa persona es muy devota, no es que usara botas. Aleluya. No, la palabra devota significaba que es una persona con mucho fervor de buscar a Dios. Ahora, por supuesto, eso se aplicó para mucha religiosidad también. Pero la palabra es verdadera y es existente en realidad. Se puede usar dentro del cristianismo cuando vemos una persona que es fervoroso en buscar a Dios. Se nota cuando una persona es fervorosa en el sentido de que la persona que siempre está dispuesta a buscar a Dios, siempre está lista para buscar a Dios, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, siempre está dispuesta para buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una palabra que debe de estar dentro de nuestra vida, nuestra devoción. Pero fíjense que también devoción, encontré por aquí una palabra, una expresión que me llamó la atención, que sin devoción no se puede orar
fervientemente ni apropiadamente. Va a ver usted que cuando no hay devoción en nuestra vida, es decir, no hay ese fervor y ese amor, normalmente el ser humano cae y se hunde, hermano, en la costumbre y en la comodidad. Nuestras oraciones se vuelven repetitivas, nuestras oraciones se vuelven, con todo respeto voy a decir esto, ¿va?, medio aburridas. Aleluya. Nuestras oraciones se vuelven como medias, de repente uno dice, ya no haya ni qué decir, pues. Ya no haya qué decir, ya le puse play y ya empieza la oración. Pero la persona que tiene devoción, la persona que tiene fervor, como que le abundan más las palabras. La persona que tiene devoción no se cansa al orar. Aleluya. ¿Le ha pasado a usted que se cansa a orar? ¿Alguna vez se ha dormido orando? Bueno, yo le cuento que hay muchos a que le pasa eso. Y a mucha gente le pasa eso. Sobre todo si se levantó temprano, ¿va? Hizo el buen intento de buscar de madrugada al Señor, pero se arrodilló, empezó a orar y después empezó a roncar. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó? El fervor es la única manera, o la devoción es la única manera que nos va a permitir orar fervorosamente y oportunamente, de la manera correcta, apropiadamente. Vamos a ver 2 versículos, por favor, acompáñenme. Efesios capítulo 6, verso 18. ¿Cuándo debemos orar? ¿En qué momento debemos orar? El apóstol Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. Efesios 6, 18 dice así: orando en todo tiempo, oiga, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hay varias palabras aquí que son importantes meditar. La oración, aunque debemos de tener nuestros tiempos asignados para orar, eso es importante. Tomar tiempo asignado para orar, sea en la mañana, sea en la noche, el tiempo que usted asigne a su vida, está bien hacerlo, pero en realidad podemos orar en todo tiempo. Ahora, no me vaya a salir usted con que como yo oro en todo tiempo, entonces ya no necesito orar de madrugada. No, esa es alguna excusa en realidad. Orar en todo tiempo significa que estemos conectados con Dios en realidad. A eso se está refiriendo. No que pasemos orando o diciendo cosas al Señor, sino que estemos comunicados con Dios en todo tiempo. Que nuestra vida esté en comunión con el Señor, y por lo tanto cualquier situación que acontece en nuestra vida, en el tráfico, en la escuela, en el trabajo, cualquier situación que pase en nuestra vida, podemos inmediatamente orar al Señor y Dios nos va a oír. ¿Por qué? Porque podemos orar en todo tiempo. Pero la oración que apartamos en tiempos adecuados para interceder, para tomar más tiempo, es sumamente importante. Usted revisa los hombres y las mujeres de Dios y siempre tomaban tiempo para orar. Nosotros debemos ser igual también que ellos. Isaías capítulo 42, verso 8. Isaías 42, 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni, oiga esto, ni mi alabanza a
esculturas. Esto nos habla de idolatría, ¿verdad? Pero la primera parte dice, y a otro no daré mi gloria. En otras palabras, cuando usted y yo oramos, debemos recordar que el que se tiene que llevar la gloria es Dios. En nuestras oraciones es Dios el que se tiene que llevar la gloria, nadie más. Nadie más se puede llevar la gloria sino el Señor. Ese es parte de nuestra oración, darle a Él la gloria. ¿Se recuerda usted el Padre Nuestro? Hay un orden ahí, hay una exaltación al Señor, hay una petición de nuestras necesidades y por supuesto hay una salida de honra también al Señor. ¿Para qué? Para que sepamos entrar en oración, pero también sepamos salir de nuestra oración. Ahora bien, ese es nuestro primer elemento, devoción. Es lo que cada creyente debe de tener en su vida, una vida fervorosa, dispuesta a la oración. Pero hay otro elemento de la oración que es importante y es aprender a confiar en Dios. Cuando oramos, debemos orar confiando en el Señor. Vemos Mateo capítulo 7, verso 7. Y esto nos habla acerca de la confianza que debemos de tener cuando oramos. Mateo 7, 7. Mateo 7, verso 7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Este pasaje da a entender, hermano, que al que se dispone a pedir, siempre se le va a dar lo que está pidiendo. Ya vimos un día de estos, creo que vimos la importancia de saber cómo Dios responde, ¿verdad? Dios responde: te voy a hacer el milagro, voy a hacer lo que tú quieres, o te puede decir espera, o te puede decir no te conviene, no es el momento para darte algo. Pero Mateo 7:7 nos impulsa a que cuando oremos confiemos en lo que estamos haciendo. Al que pide se le da, al que busca halla, y al que llama se le abre. Eso es importante. Es importante porque eso debe de estar en nuestro corazón. Cuando oramos, debemos de tener la seguridad y la confianza de que Dios nos va a oír, de que Dios nos va a responder, de que Dios va a obrar para nuestra vida. Debemos de tener la confianza. Y este punto es importante, ¿sabe por qué, hermano? Porque es notorio que esta confianza no es algo que usted ya tiene. Se lo voy a plantear así. Esta confianza no es algo que usted ya tiene. Esta confianza es algo que usted va aprendiendo a tener a medida que usted va orando al Señor y va teniendo las experiencias con Dios de cómo Dios responde, de cómo Dios trabaja, de cómo Dios se mueve. Y esas experiencias le van dando a uno la confianza y la seguridad de que si Dios obró aquí, va a obrar aquí y seguirá obrando mañana también. Le va dando confianza. Pero esa es parte de las experiencias que uno va teniendo en la oración. Las primeras oraciones van a servir diríamos, de experiencia, o van a servir de prácticas en nuestra vida. De tal manera que poco a poco vamos creciendo en nuestra experiencia en Dios y vamos viendo cómo Dios nos va respondiendo a nuestra vida. Entonces vamos ganando confianza, vamos ganando seguridad, vamos ganando en el Señor,
vamos ganando, hermano, esa experiencia de saber cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios. No como nosotros hacemos que Él funcione, porque Él es Dios y Él es soberano. Él hace como Él quiere. Pero a medida que uno lo va conociendo, entonces se va dando cuenta de que Dios sí responde en su tiempo, en su momento, cuando es su voluntad, cuando Él quiere hacerlo. Y entonces nos va dando la confianza y la seguridad de seguir orando y llegamos al punto, cuando tenemos la experiencia, llegamos al punto de que sabemos que la oración es la única forma de llegar al corazón de Dios y que Dios responda a nuestras peticiones. Es la única forma. No podemos hacer otra forma más que presentar delante de Dios nuestras vidas, y Dios hará como a Él le place y como a Él le parece. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, 18. Mire lo que dice aquí. Hebreos 13, 18 dice: orad por nosotros. Oiga esto. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Los apóstoles pedían oración y confiaban de que se estaban encaminando o estaban caminando delante de Dios de la manera adecuada. Cuando caminamos delante de Dios de la manera adecuada, entonces no hay ningún estorbo que impida que Dios actúe sobre nuestra vida. Es importante que cuando oramos, una parte de nuestra oración también se le dedique a ponernos a cuentas si no estamos a cuentas con el Señor. Porque a veces nuestra vida, cómo nos estamos moviendo, puede impedir que la oración sea contestada para nuestra vida. Bueno, la Biblia nos dice aún que cuando oremos estemos a cuentas o estemos bien con la esposa o el esposo, dice la Biblia. ¿Por qué? Para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Quiere decir que cuando estamos peleados nos van a estorbar la oración. Si estamos peleando con alguien, nos va a estorbar la oración. ¿Por qué cree usted que el Señor dice que cuando traigamos una ofrenda al altar, y si allí nos acordamos de que alguien tiene algo contra nosotros, dice la Biblia, deja tu ofrenda en el altar y ve y ponte a cuentas? Y después trae tu ofrenda. ¿Por qué? Porque va a estorbar nuestra ofrenda, va a estorbar nuestra oración. Cuando no estamos caminando bien delante del Señor, va a afectar nuestra oración. Entonces, si queremos orar, hermano, y queremos orar confiados de que Dios nos va a oír, tenemos que ver algunos elementos importantes: el estar a cuentas con Dios, el estar a cuentas con el prójimo, el estar a cuentas, hermano, con cualquier persona, como la Biblia nos lo dice, que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos queremos que Dios oiga nuestra oración? Levante la mano los que queremos que Dios oiga nuestra oración. Entonces debemos de tomar en cuenta eso. Debemos de tomar en cuenta que debemos estar a cuentas con el Señor, y va a ver que nuestra confianza va a estar mucho más segura delante del Señor. Leemos un último verso de la palabra confianza, y aquí el apóstol Juan nos enseña que cuando oremos debemos de tener esta confianza. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Primera de Juan capítulo 5 verso 14. Gloria a Dios.
Dice así el texto, primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué dice? Él nos oye. Ahora, aquí nos da otro elemento importante que debemos considerar cuando oramos. Debemos tener confianza que cuando pedimos algo conforme su voluntad, no conforme mi voluntad. Ese elemento es sumamente importante porque a veces nuestras oraciones van dirigidas a suplir o a satisfacer lo que nosotros queremos o a hacer nuestra voluntad. Pero note que el texto es claro. Esta confianza tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, cuán importante, hermano, y yo sé que la pregunta que podría salir es: ¿y cómo sé que es la voluntad de Dios? ¿Cómo estoy seguro que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? Bueno, siga orando. Siga orando para que Dios le haga sentir que usted está apegado a la voluntad de Dios. O simple y sencillamente, cuando ore, haga énfasis. Cuando usted ore, haga énfasis en decir: Señor, pero si es tu voluntad y no la mía. Y si no aparece, y si no le contestan, entonces tranquilo, usted estaba orando bien. Vendrá la respuesta según la voluntad de Dios. Ahora, si usted se animó a orar de esa manera, a decirle: Señor, hágase tu voluntad, también tenga la fuerza para poder recibir la respuesta de Dios conforme la voluntad del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. Mire, pues esto está delicado. Esto está delicado porque muchas veces quizás concebimos en la mente, muchas veces quizás concebimos o quizás nos enseñaron así, que todo lo que pidamos lo tiene que hacer Dios. Y no es así. Bíblicamente no es así. Bíblicamente Dios va a hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted y yo estamos en la línea con el Señor, entonces vamos a sujetarnos a la voluntad del Señor. Tercer elemento, y con este voy a ir cerrando, pero déjeme desarrollarlo aquí. Tercer elemento que debemos considerar en nuestra oración. Primero es la devoción, el fervor con que oramos. Ese es el primer punto, el fervor con que oramos. El segundo punto es la confianza con que oramos, la seguridad con que oramos. Y el tercer punto es el respeto con que oramos al Señor. Es importante el respeto. Dios merece siempre en nuestras oraciones, merece la máxima honra de parte de nosotros. No estamos hablando de tú a tú con Dios. Por mucha confianza y por mucho que digamos, pero yo soy hijo de Dios. Sí, pero el hijo de Dios siempre respeta al Padre. El hijo de Dios siempre le da la honra a Dios. El hijo de Dios siempre le da a Dios su lugar. Sí, es nuestro Padre, esa es la figura que encontramos en la Biblia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y aunque esa relación nos tiene muy unidos al Señor, eso no quiere decir que le podemos faltar el respeto al Señor. Nuestras oraciones deben de llevar honra
y gloria al Dios que se lo merece. Entonces note por favor, esto es importante. Josué capítulo 24, verso 15, nos enseña de Josué, uno de los más grandes líderes de Dios sobre la tierra, y la manera en que él se expresaba de Dios, pero también la manera en que él tomaba decisiones en su vida. Josué capítulo 24, versículo 15, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero oiga esta parte: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Esta frase, solo ponemos esta frase, ¿verdad? Pero se hacen cuadros de esa frase, se hacen adornos de esta frase, se hacen para adornar la casa, y ahí aparece: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y qué bueno tenerlo, qué bueno, eso está perfecto, hay que tenerlo. Tal vez leyéndolo bastante se hace vida. Aleluya. Pero más que un cuadro y más que un adorno, esa verdad debe de estar escrita en las telas de nuestro corazón. Josué fue uno de los hombres que respetaron a Dios hasta lo último, hasta su último suspiro de vida. Usted recuerda que aún entre los príncipes, 10 príncipes fueron a explorar la tierra prometida. Pero esos 10 venían desalentados, venían frustrados, venían traumados, venían venían desanimados, e hicieron que el pueblo de Dios, oiga lo que voy a decir, hicieron que el pueblo de Dios le faltara el respeto a Dios y a los líderes que Dios había puesto. A Moisés como líder le faltaron el respeto a Moisés, pero eso tal vez es menos. Faltarle el respeto a Dios es lo peor que uno puede hacer, hermano. Porque empezaron a decir, no entremos ahí, nos van a matar. No, como diciendo: miren, el Dios que nos trajo hasta aquí nos falló. El Dios que nos trajo hasta aquí nos va a hacer morir aquí. El Dios que nos sacó de Egipto no tiene el poder para sostenernos aquí. Con estos gigantes nos van a matar. Se vino abajo, se derrumbó su fe. ¿Sabe por qué se derrumbó? Seguramente no tenían estas dos columnas, la oración y la palabra. Cualquier hombre y cualquier mujer se derrumba en su vida espiritual cuando no tiene el fundamento de la oración, la columna de la oración en su vida. Se va a derrumbar, se va a venir abajo. Y después le echa uno la culpa a todos, ¿verdad? Es que por fulano, por mengano, porque por Moisés fue el que nos trajo aquí. Le echa la culpa a medio mundo. Pero la verdad es que simple y sencillamente no tuvimos la confianza, no tuvimos el fervor, no tuvimos, hermano, no tuvimos el respeto a Dios y a las promesas que Dios da. Josué se mantuvo firme, junto con Caleb se mantuvieron firmes. El Dios que nos sacó de Egipto, ese mismo Dios, estoy parafraseando, no lo dijo de esa manera, pero ese mismo Dios que nos sacó de Egipto, ese mismo Dios nos va a hacer liquidar a los enemigos como pan, como que comiéramos pan, serán nuestros adversarios. Si Jehová está con nosotros,
Si Jehová está con nosotros, nosotros los comeremos como a pan, dijo Josué. Puso su confianza en Dios. Nunca señaló a Dios con despropósito. Nunca señaló a Dios como culpable. Nunca señaló a Dios como que no había hecho Dios su trabajo. Jamás lo señaló. Los demás sí. Los demás dijeron: para eso nos sacaron, para venir a morir aquí. Agarremos otros, levantemos otros líderes que nos lleven a Egipto. No. Y hermanos, se fueron por todos lados, murmuraron, echaron la culpa y todo. Se derrumbaron en su fe, porque no tenían las columnas suficientes en su vida. Josué no. En Josué capítulo 24 verso 15, él está, hermano, cerrando el ciclo de su vida ya. Aquí no está comenzando Josué, aquí está cerrando ya su vida. En los siguientes versículos está casi yéndose de la tierra. Pero él está confirmando que desde que creyó en Dios, desde que salió de Egipto, se mantuvo firme en su fe, en su respeto al Señor. Y por eso él está terminando su carrera dándole a Dios la gloria y diciéndoles a los demás: mire, hermano, confrontó a todo el pueblo. Ustedes decidan lo que van a hacer. Si quieren seguir adorando dioses, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso confirma una y otra vez lo que le he dicho en varias ocasiones: seguir a Dios no es por emociones, seguir a Dios es por decisiones. El evangelio no es de emociones, hermano. El evangelio no es que sentí chinita la piel. Aleluya. Está bueno, si la siente así, está bien. Está bien, no es pecado sentir algo de Dios. No es pecado eso. Pero ¿qué pasa cuando no lo siente? Es que hoy no siento nada. Es que no se trata de sentir, se trata de tener fe. En Dios se debe de creer, sienta o no sienta, porque son convicciones de fe las que uno debe de tener grabadas en el corazón. Y eso le permite permanecer firme en todo tiempo. Termino con Salmo capítulo 5, versículo 7. Hablando del respeto, el salmista David escribe aquí, Salmo 5, 7. Dice: Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. La palabra temor ahí significa respeto. No es temor de miedo. Usted recuerda que Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el ¿qué dice? El temor a Dios. Pero no está hablando de miedo, está hablando de respeto, de respetar a Dios y su palabra. Eso es exactamente lo que dice el salmista aquí: adoraré hacia tu santo templo en tu temor, en tu respeto. Hermano, cuando usted y yo adoremos a Dios, cuando usted y yo oremos al Señor, no deben de faltar estos tres elementos: fervor, para hacerlo con disposición, para hacerlo con fuerza, para hacerlo con ánimo pronto. Cuando usted decida orar, hermano, recuerde este elemento: tengo que orar con fervor, tengo que orar así, como digamos, con ganas, pues, con fuerza. Ese es fervor, esa es la devoción, la disposición de buscar al Señor. Debemos hacerlo con confianza. Confianza en su palabra, confianza en sus promesas, confianza en lo que ya hizo por nosotros. ¿A cuántos Dios le ha respondido alguna vez su petición?
Levante la mano. Ya le ha respondido varias veces. Entonces, esas experiencias sirven para recordarnos que Dios es fiel y que de la misma manera que nos respondió antes, nos va a responder después. Por eso es que los reyes de la Biblia, cuando estaban afligidos, cuando estaban tristes, ¿sabe qué era lo que hacían? Los reyes mandaban a traer las crónicas, los libros de las crónicas, de las batallas, de las cosas que habían experimentado y de cómo Dios les había ayudado. Entonces ponían a leer a alguien y cuando leían recordaban lo que Dios había hecho en ellos y eso les inspiraba confianza, les inspiraba seguridad. Cuando usted se siente un poco temeroso, no sé, mire, vaya a la Biblia. Recuerde las cosas formidables que Dios ha hecho o recuerde lo que Dios ha hecho en su vida y le va a inspirar confianza para seguir orando. Pero también cuando ore, recuerde, no está hablando con un, diríamos, no está hablando con un, si uso cualquier palabra de todos modos encaja a Dios. No está hablando con un amigo, pero cualquiera le va a decir que Dios es su amigo, ¿o no? Dios es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, Jesús es nuestro hermano. Entonces uno dice, pues entonces le hablo como que es mi hermano. No, pero es que no es lo mismo. Lo que quiere decir la relación es que tenemos la cercanía con Él para tener esa confianza, pero no es igual como para faltarle el respeto. O le va a hablar a Dios como le habla a su primo o a su hermano. Ya se va a dar cuenta que al hermano hasta apodo le ponemos, ¿va? ¿O no? ¿No le ha puesto usted algún su apodo a su hermano, a su primo? Y cuando lo ve, cuando lo saluda, ¿cómo le dice? ¿Le dice su nombre? No. Allá venís vos, le dice. ¿Por qué? Porque la confianza se convirtió en algo tan cercano que pensamos que esa es la manera de tratar, pero con Dios no es la cosa, no es igual. Algunos se dan el lujo de ponerle apodos a Dios. El colocho le dicen algunos. ¿Ha oído usted eso? El colocho, el no sé qué, bueno, no voy a usar esas ya. No es igual. Cuando hable con Dios, recuerde que es Dios y que debe de ser honrado y glorificado en nuestras oraciones. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Vamos a terminar. Vamos a terminar esta noche nuestro tema pidiéndole al Señor que Dios se encargue, hermano, que en nuestras oraciones esos tres elementos no falten en nuestra vida. Que esos tres elementos estén siempre en nosotros para buscar al Señor y le aseguro que nuestra oración va a ser diferente. Si oramos con fervor, nuestra oración va a ser diferente. Si oramos con seguridad y confianza, nuestra oración va a ser diferente. Si oramos con respeto al Señor, la honra, dándole la honra a Él, nuestra oración va a ser diferente. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos al Señor. Vamos a levantar nuestras manos un momento y tomémonos el tiempo esta noche para decirle: Señor, yo quiero aprender a orar, quiero aprender a buscar tu rostro como lo hicieron aquellos hombres y mujeres que amaron tu presencia, Señor, con todo su corazón. Que así nosotros podamos amarte, que así nosotros podamos buscarte,
como un David diciendo: Señor, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu santo templo. Señor, permítenos entrar a tu presencia esta noche. Señor, permítenos entrar al altar, al lugar santísimo, y poder adorarte, poder bendecirte, poder levantar nuestra oración, poder levantar nuestro clamor al Dios de los cielos, presentando nuestra vida, pero también, Señor, presentando aún todas las necesidades de tu pueblo, Señor. Acerquémonos, hermano. Acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia. Entremos a su presencia y encontraremos el oportuno socorro. Entra, entra, hermano, confiado. Entra seguro que Dios está aquí. Entra a la presencia de Dios seguro de que Dios quiere oír tu voz. Confiado de que el Señor oirá nuestra oración. Levanta tu voz, levanta tu oración. Si vas a orar esta noche, ora con fervor. Ora con disposición. Ora sabiendo que Él está aquí. Ora creyendo que Dios oye tu oración. Aleluya. Oh, aleluya. Padre, mira, mira tu pueblo esta noche. Mira la disposición del corazón. Mira la disposición de buscarte. Mira la devoción, Señor, de encontrarnos en tu presencia. Mira nuestra necesidad. Hoy levantamos clamor. Levantamos nuestra vida ante ti. Levantamos nuestras voces, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Eso es, eso es. Entra confiadamente ante el trono de su gracia. Y en esto confiamos, que nuestras oraciones son oídas de parte de Dios. Si pedimos cualquier cosa conforme su voluntad, Él nos oye. Él nos oirá desde el cielo. Es tiempo de clamor. Es tiempo de oración. Es tiempo de buscar a Dios. En el nombre de Jesús. Así es, Señor. Nos unimos para buscar tu presencia. Nos unimos para traer las necesidades de tu pueblo también, Señor. Intercedemos
por todo tu pueblo que está en este lugar. Oramos por aquellos que enviaron peticiones. Oramos por aquellos que están pidiendo por su salud, por sanidad, por aquellos que están enfermos y que necesitan un milagro de parte tuya, Señor. Oramos por la vida de Ileana López, por Josué González, por Rosa Chos, por María Citalén, por Juan Francisco, por María Elena, por Claudia, por Pablo, por Cecia Chay. Oramos por Katy Chancoy. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Por Caridad Solórzano, por Lilian García, por Henry Mejía, Héctor Mejía, por Katy Chancoy. Señor, envía una palabra de vida. Envía una palabra de sanidad para la vida de Hugo Hernández. Levanta tu clamor, levanta tu clamor. Hay hermanos que están enfermos. Señor, creemos que tú puedes sanarlos. Creemos que tú puedes derramar de tu aceite fresco y puedes traer una unción de sanidad. Oh, corra ese río de vida. Corra ese río de vida, donde todos aquellos que están enfermos, y pon tu mano de sanidad, mi Dios, porque para ti no hay nada imposible. Oramos esta noche por aquellas familias que necesitan una intervención tuya, Señor. Oramos por la familia Celaya. Oramos por la familia Taylor, por la familia Bellman, por la familia Espinosa, por la familia Gil. Oramos para que tú obres, Señor. Oramos para que tú hagas un milagro en esas familias. En el nombre poderoso de Jesús. Oramos por salvación de la vida de Eduardo Sánchez, por la vida de Isabela Santana, Noah Sánchez. Alcánzalos con tu mano poderosa. Alcánzalos, Señor, con salvación y vida eterna. Libértalos de la esclavitud del pecado. Rompe cadenas y trae vida, Señor, trae vida a sus almas. Oramos por aquellos que tienen casos legales, por los que están, Señor, en trámites migratorios legales. Señor, oramos por la vida de Beatriz Herrera, por Cecilia Rodríguez. Oramos, Señor, por Guillermo López. Oramos por Araceli Rodríguez, por sus trámites legales, Señor. Haz tu obra, mi Dios. Padre, derrama de tu bendición, derrama de tu fortaleza sobre la familia Hernández, sobre Lidia López. Venga tu fuerza, venga tu fortaleza. Renueva la fortaleza de sus vidas. Renueva sus corazones.
Aleluya. Así, Señor, sea hecho conforme tu voluntad, conforme tu propósito, conforme tu espíritu. Oramos por la vida de Cindy Ramos, por Denis y Jennifer Ruiz, por el bebé de la familia Polanco, por Jennifer Hernández, por el pastor Armando Cifuentes. Señor, obra un milagro en sus vidas. Obra un milagro en sus vidas, Señor. Hoy confesamos y creemos que hay poder en el nombre de Jesucristo y que en ese nombre oramos. Nuestra oración llegue al Padre en el nombre de Jesucristo y por la unción del Espíritu Santo. Sea, oh Dios, tu trono exaltado en este lugar. Bendice a tu pueblo, Señor. A los que están viendo este video, a los que están aquí con nosotros. Levántate como poderoso gigante. Levántate como poderoso gigante. Aleluya. Levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos. Trae bendición a tu pueblo. Trae bendición a cada familia. Trae bendición a cada hogar, desde el más grande hasta el más pequeño. Derrama de tu bendición sobre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Así se ha hecho, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. A ti damos la gloria, Señor. A ti damos la honra esta noche. Seas tú glorificado en este lugar, en esta iglesia. Honramos tu nombre. En esta iglesia, tú eres el primero, tú eres nuestra prioridad. Y hoy exaltamos tu nombre, Señor. Aleluya. Aleluya. Así es, Señor. Levanta tus manos y dile: digno, digno eres tú, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Aleluya. Oh Cristo, una última vez díselo. Oh, sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Padre,
Recibe nuestro canto y nuestra oración esta noche. Delante de tu presencia estamos confiando, Señor, que tu palabra es verdad, que tus promesas son reales y que nuestra oración sube ante el trono de tu gracia. Señor, mira la oración de cada uno de tu pueblo, Señor. Te pedimos que seas tú supliendo cada necesidad conforme a tus riquezas en gloria. Bendice los hogares, bendice las familias, en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.